Hola, mi nombre es Ronald Matute y estoy con la periodista Silvia Artavia, periodista de la sección de política del periódico La Nación, para hablar de un tema escabroso. Vamos a hablar del tema de pensiones de lujo, un tema en el que Silvia ha estado hurgando e investigando bastante y ha publicado una serie de trabajos bastante interesantes sobre curiosidades y algún tipo de abuso que se está generando con las pensiones. Silvia, hoy vamos a hablar de un tema también muy interesante que publica ella, que es las pensiones, los beneficios que tienen algunos pensionados con la postergación de su edad, de su tiempo de retiro. Silvia, ¿qué encontraste? Bueno, primero que todo, Matu, para entender el tema y qué es la figura de la postergación como tal, lo primero que hay que tener claro es qué es una pensión de lujo. Así es. ¿Verdad? O sea, una pensión de lujo son pensiones, de las primeras pensiones que se empezaron a gestar en el régimen de pensiones costarricense, que se otorgaron con beneficios, con muy buenos beneficios, en edad de retiro, en salario promedio que recibía la persona. El salario promedio es el salario en el que se basan para definir cuál va a ser su pensión, ¿verdad? Cuando se retire. Entonces tenían beneficios en edad de retiro, en salario promedio, en porcentajes sobre ese salario promedio, como esta figura de la postergación. Entonces, esas pensiones son pensiones muy cuantiosas, son pensiones que van desde los 16 millones de colones. En adelante. En adelante, de ahí para abajo. Son pensiones que exceden, sobrepasan el promedio. Exactamente. Lo que pasa cuando se empezaron a gestar esos regímenes de pensiones, que son pensiones que se las otorgaron a profesores, a exfuncionarios de la Junta de Pensiones, más bien del Magisterio Nacional, y a exfuncionarios de gobierno, entre ellos exdiputados y excolaboradores de Hacienda, del Ministerio de Justicia, de Transporte, de Ferrocarriles. Académicos, me imagino también. Cuando, porque bueno, en esos aportes obviamente, entonces en esos sistemas, como en todo régimen de pensiones, el afiliado hace su aporte el patrono y hace su aporte el Estado. En estos casos, que eran regímenes de gobierno y de funcionarios del magisterio, el Estado cumplía los dos roles, de patrono y de Estado. Exacto. ¿Qué fue lo que pasó? Que el Estado no hizo la reserva para hacer un fondo para pagar esas pensiones. Entonces en 1992 dijeron, mira, no hay plata para pagar estas pensiones, qué torta, cerremos los regímenes y creamos la ley de pensiones con cargo al presupuesto nacional, que son esas mismas pensiones. Entonces, se las cargaron al presupuesto nacional. Entonces esas pensiones de los 9 billones que comprende el presupuesto nacional, hoy esas pensiones corresponden a 1.1 billón de ese promedio de ese presupuesto nacional. ¿Qué pasa con esas pensiones? ¿Qué es el presupuesto nacional? ¿Por qué se financia sobre todo? Por los impuestos que nos cobran a los contribuyentes. Correcto. Entonces, las pensiones de lujo las pagamos los contribuyentes. Ese es el primer detonante de por qué es un tema tan polémico, ¿verdad? Ahora, también la polémica es que son pensiones muy cuantiosas, son millonarias. Claro. Dentro de los beneficios que recibían esas personas, existe uno que se llama postergación. Postergación, del retiro. Exacto. Entonces, ¿qué es postergar? Es aplazar. Yo me podía retirar a los 65 años, pero decidía que trabajaba 4 años más, y por trabajar esos 4 años más, me reconocían a mí un porcentaje sobre la pensión. Un porcentaje adicional. Exactamente. A lo que me hubiera correspondido si me retiraba en el momento, digamos, inicial, original. Exactamente. A nosotros nos llamó la atención y nos metimos a investigar qué era la postergación, porque en algunos casos, no tanto, bueno, a ver, y hay que aclarar aquí que entonces la postergación se estipula en la ley de pensiones, ese régimen se llama régimen transitorio de reparto, estas pensiones que tienen cargo el presupuesto nacional, que fueron las que se cerraron. Ahora, cuando decimos se cerraron, fue que ya nadie se podía entrar a ese régimen después de 1992. Exacto. Lo que pasa es que esas pensiones empezaron a pagarse hasta hace poco tiempo, porque es gente que se empezó a pensionar hasta hace poco. Exacto. Todavía faltan por pensionarse como 80,000 personas más de ese régimen. Del régimen de reparto. Exacto. Entonces son pensiones del régimen transitorio de reparto. Dentro de esas pensiones que tienen cargo el presupuesto nacional, que son las del Magisterio Nacional y las de gobierno no tienen la figura de la postergación, pero las de Magisterio sí. O sea, son unos pocos los que sí pueden tener ese beneficio. Son unos pocos, son como 1.600 personas. 1.600 personas. Son alrededor de 1.600 personas las que tienen la postergación. Tienen el derecho, no necesariamente lo utilizan, ¿o sí? Sí, o sea, cuando usted decidió
usted dijo, bueno, yo me puedo pensionar a los 65 años, pero voy a trabajar hasta los 67, que en aquel momento la primera ley, la ley de pensiones del Magisterio Nacional, la primera era la ley 2248. Esa ley permitía a la gente postergar 7 años. Entonces, digamos, yo tenía 65 años, ya me podía jubilar, pero decidí trabajar 7 años más. ¿Cuánto más recibe una persona por postergar su pensión? El máximo que recibió esa gente que podía retirarse 7 años después de, o sea, sí, postergar 7 años, es el 39.2% del salario de referencia. Entonces estamos hablando de que eso en una pensión de 12 millones corresponde a 3 millones de colones. 3 millones de colones más al mes. Exactamente. O sea, es decir, por postergar la pensión. Ahora la pensión más alta del Magisterio Nacional, que es de 12 millones, 3 millones de esos los recibe la persona por haber postergado, por haber trabajado 7 años más. O sea, hubiera recibido 9 millones si no hubiera postergado. Exactamente. Como postergó, además de esos 9 millones, recibe 3 millones de colones más al mes. Ajá. El detalle interesante al que nosotros llegamos fue que, bueno, cuando nosotros vimos esa cifra nos dijimos, wow, qué montón de plata más, ¿verdad? ¿Qué significa ese beneficio? Y llegamos teníamos una hipótesis y pensamos, bueno, eso encarece más el presupuesto nacional, eso hace más caras esas pensiones. Y al final resulta que no. ¿Por qué? Porque está el tema de la expectativa de vida. ¿Cómo funciona la expectativa de vida en un régimen de pensiones? Cuanto usted más viva, más tiempo voy a tener que pagarle yo como Estado su pensión. Correcto. Entonces, a mí como Estado no me sirve que usted viva mucho tiempo, aunque suene tan crudo. Tan duro. No me sirve que usted, después de que se retira, esté tanto tiempo a cargo mío. Entonces, ¿qué pasa con la postergación? La postergación lo que hacía era que incentivaba a la gente a trabajar más años. Usted, en lugar de pensionarse a los 65 años con la primera ley, se iba a pensionar a los 72 años porque podía trabajar 7 años más. Eran 7 años en los que usted seguía cotizando, en los que usted seguía siendo un trabajador activo. Y esto implicaba 7 años menos que que en este caso el régimen de Jupema tuviera que pagarle esa pensión. Entonces, haciendo nosotros cálculos de cuánta plata significa en este caso para la Jupema, pagar esas postergaciones versus lo que habría significado para Jupema, bueno, Jupema es la Junta de Pensiones, en realidad el que lo paga es el Estado, versus lo que hubiera tenido que gastar el Estado si esas personas no hubieran aplazado su pensión, habrían sido más años que el Estado tiene que pagar pensiones, entonces habría sido más dinero. Entonces, ¿a qué llegamos? A que la postergación, lejos de ser, bueno, que evidentemente es un beneficio que inflaba más las pensiones, también tiene una compensación. Exactamente, más bien lo que ha hecho es contener un poco más el gasto que pudo haber hecho el Estado en esas pensiones. Tengo una pregunta final, porque ya casi nos vamos. Silvia, ¿quiénes son los mayores beneficiarios con este tema de la postergación de la edad de retiro o el tiempo de retiro? Nosotros en el reportaje de hoy tratamos solamente los pensionados del Magisterio Nacional, pero también le comentaba que había pensionados del antiguo régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja, que también ostentan ese beneficio. Entonces, de la Caja sí no tenemos cifras de cuántos son, del Magisterio son alrededor de 1.600. En el Magisterio, bueno, no tocamos bien ese tema, pero creo que nos va a dar para otras interacciones. Conversacioncitas. Que es cuánto porcentaje, porque definitivamente ya la postergación no se incentiva. Antes se daba un máximo de 39%, ahora Jupema está pagando 6% anual de postergación. Antes el IBM pagaba hasta un 34% anual de postergación y ahora paga apenas un 1.6% de postergación. Bien, muchas gracias. Y si ustedes quieren seguirle el pulso a este tema de las pensiones de lujo, no se despeguen de nuestras plataformas, tanto en La Nación Impresa como en nación.com. Vamos a estar muy pendientes de este tema.